se interpretan y se aplican las normas laborales. Y aunado a ello, pues no solo vamos a estudiar desde su concepto o de su doctrina, sino que también vamos a estudiar lo que indica el Código de Trabajo en cada principio, también así como la doctrina legal sentada por la Corte Constitucional, ya que actualmente muchas situaciones actuales han evolucionado y pues la Corte de Constitucionalidad ha dado respuesta a ello y es así como se aplican en los juzgados de trabajo, ¿verdad? Ya no solo se basan en el Código de Trabajo, sino que en esa nueva doctrina legal para poder solucionar esos conflictos que no se encuentran regulados en el Código de Trabajo o que el mismo código disminuye ciertos derechos laborales que la Corte de Constitucionalidad está valorando ahora. Entonces, para iniciar, eh, les voy a dar lectura a, a dos sentencias en las cuales la Corte de Constitucionalidad se ha referido sobre estos principios del derecho de trabajo. Y si gustan, pueden anotar el número de sentencia y las fechas para que ustedes puedan en su momento pues dar lectura a esa sentencia y verificar que en la misma jurisprudencia se está aplicando esos principios. Entonces, expedientes 1191-2021 y 4930-2018. Repito, expedientes 1191-2021 y 4930-2018. Sentencias de fecha 24 de marzo de 2021 y sentencia de 24 de junio del 2019. Y al respecto, la Corte de Constitucionalidad se manifiesta indicando que los principios en materia privativa de trabajo son pautas superiores emanadas de la conciencia social que fundamentan el ordenamiento jurídico laboral y coadyuvan al juez a orientar sus decisiones y a establecer los alcances de los derechos laborales aplicables con la finalidad de proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia materialmente. Derivado de esa intelección se desprende que es imperativo que los tribunales de trabajo, al conocer sobre las cuestiones sometidas a su conocimiento, atiendan a los principios generales del derecho de trabajo, así como la celeridad del proceso laboral, en especialmente aquellos reconocidos en el considerando cuarto del Código de Trabajo, el cual reafirma que la referida rama del derecho tutelar de los derechos de trabajadores, que su contenido alude a un mínimo de garantías sociales irrenunciables que es de aplicación forzosa, realista, objetiva y hondamente democrático, que se basa en la equidad y en la posición económica de las partes, además de orientar a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores y buscar la armonía social. Es decir, que la misma Corte de Constitucionalidad le ordena a los juzgados de trabajo a resolver las cuestiones sometidas a través de estos principios de trabajo. Entonces, también los juzgados de trabajo están obligados a resolver de conformidad con los medios de prueba que son aportados por las partes, pero también deben de someter en valoración la conciencia social, las presunciones legales y humanas y estos principios. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar con el principio de tutelaridad. Este derecho compensa esa desigualdad económica del trabajador. El derecho del trabajo nace como una rama tutelar. En vez de partir de una igualdad formal entre las partes, reconoce esa desigualdad económica real que tiene el patrono y el trabajador y compensa esa asimetría que tiene la protección jurídica preferente. Es decir, que reconoce esa preferencia que tiene el trabajador frente a un patrono por esa desigualdad económica que existe entre ambos, ¿verdad? Si alguien le pudiera dar lectura al cuarto considerando, inciso A,
Corto considerando inciso A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Gracias. Si se dan cuenta, en la primera línea dice, el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. Es decir, que ahí encuadramos el principio de tutelaridad para que ustedes puedan también em, colocarle el epígrafe ahí correspondiente y enmarcarlo como principio de tutelaridad que el mismo Código de Trabajo en su cuarto considerando lo está ya valorando. Eso lo podemos unir con el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, si alguien pudiera dar lectura a ese artículo. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Gracias. Bueno, un claro ejemplo de este principio de tutelaridad es por la propia necesidad que el trabajador tiene ante el patrono, pues va a aceptar cualquier condición que ésta le dé, ¿verdad? Entonces, aún fijando un salario menor al mínimo establecido, pues el trabajador en su momento tendrá la oportunidad de reclamar ese derecho y pedir un ajuste salarial, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre este principio? Por el Continúo con momento el... no, Lee. Gracias. Continúo con el principio mínimo de garantías. ¿En qué consiste? Las normas laborales constituyen un mínimo de garantías sociales para el trabajador y estas pueden mejorarse mediante un contrato individual, un pacto colectivo o la costumbre, pero nunca disminuirse. Si alguien pudiera darle lectura al cuarto, considerando siempre en el cuarto, pero en el inciso B. Lo tomo la palabra. Adelante, compañero. Léalo usted, Eugenia, creo que. Bueno, inciso B. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Gracias. Bueno, ahí podemos colocarle ahí como título en el inciso B, principio de garantías mínimas. Y también aquí se encuentra el principio de superación de los derechos mínimos, también si se dan cuenta. Em, Esto quiere decir que el trabajador tendrá los derechos mínimos que la ley establece, pero también podrá superar derechos que el mismo reglamento, que el mismo código o el mismo pacto colectivo pueda superarlos en el momento. Se pueden superar, mas no disminuir esos derechos que ya fueron adquiridos. Pongo un ejemplo.
Los ejemplos que les pongo son reales. En una entidad estatal tenían un pacto colectivo vigente que establecía un bono. Si han escuchado ese famoso bono del pescado, que ese es pagado normalmente en algunas entidades estatales en una fecha determinada, pero también puede ser una semana antes de la Semana Santa, ¿verdad? Estaba establecido este bono y durante muchos años se pagó completo el bono, así haya un trabajador iniciado una semana antes de la fecha del pago, unos 3 días antes, siempre se pagaba esa totalidad del bono. Y cuando se estaba negociando el nuevo bono, bueno, el nuevo pacto, perdón, limitan ese pago y colocan que debe ser proporcional a los días trabajados, ¿verdad? Es decir, que si ya lleva un año, pues será acreditado en su totalidad ese bono. Pero si tenía yo 3, 5 días de haber laborado, que así se me pagara de conformidad con esa proporcionalidad, ¿verdad? Em, Se aceptó ese nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces pregunto, ¿es correcto haber realizado eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su posición, verdad? ¿Alguien que opine? Pues yo considero que si ya teníamos como un historial, como una jurisprudencia antes, como un derecho adquirido por los compañeros anteriores, debieron de haberlo, el sindicato debe haber peleado esa parte porque ya tenía antecedentes. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, es correcto. Pues ahí sí que los derechos que ya habían sido adquiridos, eh, bueno, en la clase anterior me decían, mire, Lina, no es justo, porque se le va a pagar lo mismo a uno que está trabajando solo 2 días y a alguien que ya lleva más de un año se le está pagando también por la misma cantidad, ¿verdad? Sergio. Sí, licenciada, entonces interpreto que un derecho adquirido sienta jurisprudencia para favorecer a un empleado en determinada acción ante un pacto colectivo. Es decir, pues que va a tener un determinado respaldo ante una decisión que quiera tomar alguna autoridad contra esta persona, eh, a sabiendas que no puede hacerlo porque existe un pacto que en determinado momento solo la autoridad competente puede autorizar si en su momento fuera a ser objeto de despido persona alguna. Es así. Sí, gracias. Fíjense que eh, en su momento yo tenía conocimiento de esto, pero pues ahí sí que son las autoridades que son las únicas que pueden negociar, ¿verdad? Ese pacto colectivo. Y realmente no sé por qué se aprobó. Ahí no sé qué pasó, porque por parte del sindicato pues se aceptó, por parte de los representantes también de los trabajadores y patronos, por parte del Ministerio de Trabajo también se aceptó. Como ustedes saben que todos los pactos colectivos que se aprueban se deben
enviar una copia al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para verificar ellos también por parte de la autoridad competente si todo está bien o se está tergiversando ciertos derechos. También fue aceptado, pero realmente yo les comentaba, ¿verdad? Quizá no es justo, tal vez lo ven así como desde ese punto de vista de trabajador, no es justo que a él le paguen igual que a mí ese bono, pero realmente de conformidad con los principios, pues ya era un derecho que ya estaba garantizado, ¿verdad? Entonces era, si bien es cierto, supera esos mínimos, esos derechos mínimos que están establecidos, pero ya era un derecho que estaba aceptado. Exacto, así es. Eh, entonces, de conformidad con los principios, pues realmente sí se tergiversó ese derecho y sí se disminuyó. Lorena y después Sergio. O no sé Lida, y cuando es un pacto colectivo, porque la vigencia de ellos, o sea, no sé si estoy mal, son 2 años que estaba, o sea, en el OJ. Entonces, cuando viene un nuevo pacto colectivo, o sea, es una nueva negociación que se realiza. En ese caso, ahí sí no, o sea, ellos pueden venir y, ahí sí que venir y negociar un nuevo pacto y por eso hacer, porque al final el beneficio ahí está, pero, o sea, con condiciones que para muchos no pueden ser favorables, pero conscientemente yo siento que yo le oí desde mi punto de vista y trabajando en el OJ, yo siento que mucha gente tiene razón a pesar de todo lo bueno y positivo que podamos tener. También creo que los pactos colectivos llegan a tener un beneficio de como el asadoncito solo para adentro y dejan de fuera muchas cosas que realmente la población necesita. Entonces, yo le soy sincera, yo sí, desde un punto de vista, sí estoy de acuerdo en eso porque siento que también a veces es mucho aprovechamiento por medio de los pactos colectivos. Lorena en el OJ trabajan. Sí, al final es un impacto, ¿verdad? Financiero que sí tiene repercusión al final del día, porque pues el impacto financiero se ve muy afectado, ¿verdad? Cuando pasa esto de que tal vez se tienen menos de un año de trabajar y la derogación va a ser impactante, ¿verdad? Entonces, tal No, vez eso a ella le pues dijo desde mi ese punto mamá de y que dije vista, así sí, ese día, ni ¿verdad? me acuerdo. Eh, pero de conformidad con los principios No, ayer me no se pagó, ay, debió, solo Astrid, no se debió de modificar ese artículo, porque allí fue modificación como tal, porque lo limitaron. Entonces, sí, la negociación sí puede realizarse, pero modificar un artículo para disminuir los derechos, no. Principio poco formalista. El proceso laboral prescinde de rigorismos que dificultan el acceso a la justicia. Este principio consiste en que el derecho procesal del trabajo se aparta del rigor formal del proceso y admite mayor flexibilidad en la forma de los actos y el juez puede subsanar de oficio esos defectos que afectan el derecho de la defensa del trabajador. Si alguien pudiera darle lectura al quinto considerando. Lida, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Perdón, ¿puede leer nuevamente? No sé si estoy bien, el derecho al trabajo es una rama del derecho público, No, por lo que no. aplica. ¿No? El quinto considerando. Quinto considerando.
¿Lo leo yo, licencia? Sí, gracias. Que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida, y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Gracias. Si vemos en este considerando, se encuentra regulado este principio de poco formalista y también de sencillez. Eso quiere decir que se va a respaldar ese derecho y que aún pues tal vez partiendo de algunos desprovistos que se vean, ¿verdad? Que se puedan ver afectados de los trabajadores, tal vez por una mala asesoría. Muchas veces pasa eso, pero aún así pues se protege el derecho del trabajador al final. Y los juzgados de trabajo, las salas de la Corte de Apelaciones, pues tienen esa obligación de colocar los previos que sean necesarios para que pueda presentarse de la forma correcta. El principio de sencillez consiste en que las normas laborales deben de ser simples y comprensibles para el trabajador. El derecho de trabajo se dirige a un sector amplio de la población que en general no cuenta con esa formación técnica o jurídica, y para ello sus normas deben formularse en términos claros, de fácil comprensión y aplicación. En el quinto, considerando que acaba de leer su compañera, ahí también eh, tenemos el principio de sencillez. Ha pasado que quizá en la práctica, ¿verdad? Los asesores tal vez ya no contestan a su patrocinado, ¿verdad? Entonces, muchas veces llegan a los juzgados de trabajo y quieren solicitar tal vez alguna copia simple para ver cómo va su expediente. Entonces, tienen la obligación de poder apoyarlos a que presenten de una forma muy sencilla esa solicitud, ¿verdad? Y en muchas ocasiones ha pasado que pues se les entrega una hoja en blanco y que ahí y darles pues un tipo de modelo, ¿verdad? Para que ellos puedan de forma escrita ahí con su puño y letra colocar lo que ellos desean pedir, ¿verdad? Entonces también se les apoya en ese sentido, cumpliendo con estos principios del derecho laboral. Principio protector. Este principio tiene tres ejes o tres reglas que compensan esa desigualdad entre patrono y trabajador, y dentro de ellos podemos contemplar la regla del indubio pro operario, que ante la duda razonable, la interpretación de la norma debe de ser en el sentido más favorable al trabajador. La norma más favorable y la condición más beneficiosa para él. Reconociendo estos principios y ante la duda de una norma debe de aplicársele para lo que más le favorezca al trabajador. Y como el ejemplo que daba Hugo, si no estoy mal, que aunque el código de trabajo, y justamente aquí lo tenía como ejemplo, ¿verdad? Que aunque el código de trabajo
indique los 15 días como parte del goce de las vacaciones, pues en algún pacto indica que deben de ser 20, 25 días, pues ante esa duda de las normas, porque muchas veces dicen, pero si el código de trabajo dice 15, pero el pacto 20 y uno tiene la idea de que el código de trabajo manda, pues ante esa duda de qué norma va a favorecer al trabajador, pues debe de ser que la que más le favorece, ¿verdad? Y en este caso es un pacto colectivo que indica que puede gozar de 20, 25 días, hasta 30 días, ¿verdad? Entonces, y justamente también ha pasado, ¿verdad? En la práctica, con las demandas laborales y de cierta institución en la Dirección de Aeronáutica Civil, ellos gozan de varios bonos. Y en la práctica, pues la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal en la que excluye ciertos bonos. Quizá le favorezca en el sentido más lógico de la lectura del Código de Trabajo, le favorezca más esos bonos y que sean integrados a su salario, pero la misma doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad ha indicado que se deben de excluir ciertos bonos a los trabajadores y pues ahí nos tenemos que guiar en la práctica sobre eso. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esta práctica, sobre estos contratos que la misma CC ha indicado que no debe de pagarle esos bonos. ¿No tienen dudas hasta el momento? Por el momento no le... ¿No? Bueno, continuemos. La otra regla sobre el principio protector es la norma que es más favorable para el trabajador. Rompe esa jerarquía normática clásica que no siempre gana la ley de rango superior, sino la disposición, ley, pacto colectivo o contrato individual. Y como ya les daba un claro ejemplo, pues no siempre es la del rango superior la que va a predominar, sino que también existen criterios jurisprudenciales que reconocen esa disminución, si lo quieren ver así, pero realmente también es proteger las arcas del Estado, ¿verdad? Porque con muchos ministerios están abusando de esos bonos y uno de ellos pues es la aeronáutica que tiene más de 18 o 20 bonos. Entonces, por eso la misma Corte ha podido frenar, ¿verdad? Porque si no en un dado momento pues ya el Estado ya no va a poder pagar demasiados salarios, ¿verdad? Porque al final pueden ser ya sea por reinstalaciones o por prestaciones, pero es demasiado la cantidad dineraria que se están pagando por estos bonos, ¿verdad? Entonces, la misma CC evalúa todos estos principios y también evalúa no solo lo que más le favorezca al trabajador, ¿verdad? Porque aquí le va a favorecer que le paguen 15 bonos, 20 bonos, ¿verdad? Pero también qué es lo que va a perjudicar en algún futuro al Estado. Porque si bien es cierto, tal vez se pueden condenar más de 1000 sentencias, pero al final del día no se va a tener esos recursos necesarios para poder pagar. Y ese pago viene del Estado mismo a través de la recaudación de los impuestos o tributos, ¿verdad? Entonces, en algún momento, pues ya no se va a poder. Y es por eso que la Corte de Constitucionalidad toma ese lugar y ya asiente esa doctrina legal para poder frenar ciertos abusos que se están dando. Parte de este principio siempre va acotejado a la condición más beneficiosa y renunciabilidad de los derechos.
Un derecho o beneficio ya reconocido y disfrutado por el trabajador no puede ser disminuido por una norma o disposición posterior más grave. Les pongo un ejemplo para que ustedes me contesten, parte trabajadora, parte patrono, parte juez. ¿Qué pasa con esos procesos en donde las empresas de seguridad privada hacen firmar a las personas que desean trabajar con ellos, hacen firmar varios documentos, dentro de ellos contrato, fichas de datos personales, pero también hojas en blanco? Entonces eso perjudica el día de mañana que ellos presentan la demanda y la contestación indica que él renunció. ¿Qué, qué criterio me pueden dar ustedes al respecto? Como juez también me interesa mucho la opinión como juez garante de los derechos de los trabajadores. Y dentro de esa demanda, parte de esas denuncias en el examen, ¿verdad? O sea, necesito que ustedes también, y porque al final en el examen, pues yo les voy a colocar ahí qué principios predominan en este caso o cómo resolvería. Entonces, necesito que ustedes también tengan ese criterio, ¿verdad? Y en el caso concreto de estas hojas en blanco que presentan su renuncia y ahí está la firma y los estados de cuenta reflejan, pero presentados por la parte demandada, ¿verdad? Y los estados de cuenta reflejan que hubo esos depósitos. Vamos a ver, si yo fuera el guardia que tengo 8 meses sin trabajo, 3 hijos, una esposa y necesito esto, yo firmaría todas las hojas en blanco, pero le tomo foto con mi teléfono. Y, y los estados de cuenta donde ellos me han pagado, ¿cómo los conseguirían? Eso no es un delito del ingreso a mi banca personal. No se le escucha, licenciada. ¿O No, son los estados de estados de cuentas de cuenta, ella, de ellos? sí, de ellos, desde sus cuentas bancarias como empresa, yo voy a, según yo, como parte demandada, voy a decir, bueno, yo tengo que respaldarme y decir, mire, yo le pagué, yo voy a presentar unos estados de cuenta. Como garante de los derechos del trabajo, ¿usted qué haría como juez garante para poder valorar todas esas pruebas y decir, sí, bueno, existe una carta de renuncia, le doy valoración a esa prueba? Entonces él renunció y no se le paga indemnización. Y aquí en los estados de cuenta refleja que hay pago de vacaciones, aguinaldo y todo, entonces no se le paga nada. Pero él está diciendo, mira, a mí no me pagaron. Solo disculpen, Sergio también tiene ahí la manta. Tendría, no sé ni cómo valoraría eso. Tendría que tener si a él le pagaron y si está el reflejo del depósito de la empresa, tiene que haber algún depósito a algún otro lado. Entonces, tengo que tener mi estado de cuenta yo que sí me pagaron como trabajador. ¿Verdad? Entonces, yo le pediría al banco a dónde fue ese dinero.
Muy bien. Sergio. Sí, licenciada, buenos días. Yo considero de que el principio de buena fe es violado aquí en este momento por parte de la empresa que contrata a las personas, porque en determinado momento está orillándoles a tomar acciones que no van con el correcto proceder. Ese es número uno. Número dos, desde el momento que existe ese vínculo laboral de la empresa, entiéndase, con la persona que está siendo contratada, esa relación se da y hay una relación continuada del momento en que existen las cuentas de por medio en las cuales depositan el salario a la persona. Entonces desde ahí viene naciendo una relación que en su momento el juez, al momento de analizar el caso, debe tomar en cuenta todas las pruebas o evidencias objetivas para poder tomar una decisión y aplicar el artículo 106, si mal no estoy, que usted nos decía, el indubio propietario que favorece al empleado. Porque si bien es cierto, si están haciéndolo firmar hojas en blanco, no es lo correcto ante la persona que por necesidad está siendo contratada. Y por lo tanto ese principio de buena fe se ve violentado, ¿verdad? Y esto pues son acciones que en su momento algunas instituciones de esta índole toman para poder justificar un despido eh, que en su momento el empleado renunció, cosa que tal vez en ningún momento fue lo correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Linda, pero, o sea, en el caso supuesto, digamos que, o sea, él hicieron ver que él había renunciado por hojas que lo obligaron él a firmar, pero ¿cómo Sí. también vamos a comprobar que realmente, o sea, sí es la firma de él? Mire, Y, normalmente. Ajá. y otra cosa, o sea, siento que también como, digamos, como afectado. También puede él demostrar que sí prestó porque a veces lo que hacen es eso, de que los hacen firmar cosas antes de tiempo y aún así ellos sin saberlo siguen prestando los servicios a las empresas y no reciben ahí sí que los bonos ni nada de eso. Entonces, como hay parte afectada, tendría que presentar pruebas de las bitácoras, me imagino, de dónde estuvo en su puesto, el uniforme o si conserva aún algún uniforme, como para respaldarse de que él sí estuvo prestando un servicio. Y no sé, a veces en las empresas lo que hacen es que les pagan a veces con cheques, pero, o sea, ellos cobran esos cheques, pero no todo el dinero que está en esos cheques realmente se lo quedan ellos, sino que a veces los supervisores, y yo se lo digo por un tema en específico de una empresa donde yo estaba laborando antes, que tenían contratados los servicios de seguridad. Y ellos decían eso, de que muchos supervisores a veces a ellos les quitaban como que un porcentaje de lo que a ellos les estaban pagando. eh, Era de que luchaban nosotros por parte de la empresa donde nosotros estábamos laborando, a nosotros a veces les extendíamos una carta donde constara de que ellos estaban prestando un servicio dentro de la empresa, porque ellos se negaban a pagarles prestaciones, o sea, los bonos y todo eso. Entonces, sí, varios hacían las denuncias y nos pedían a nosotros que, o sea, igual cámaras y todo como que el medio para constatar de que ellos sí estaban ahí y que la empresa se estaba negando a cancelarles lo que le debían. Muy bien. Juan Carlos. Desde mi punto de vista y analizando todo eso, bueno, partiéndolo en pedazos, digo, obviamente si la empresa tiene comprobantes de los distintos depósitos o estados de cuenta de cómo se manejaron esos pagos, la otra parte tiene que haber un lugar donde cayeron esos depósitos o bien donde se cambiaron esos cheques. Referente a las firmas en hojas en blanco, yo en lo personal, no creo yo que sean tan, y perdón la palabra, que sean tan tontos, porque obviamente la persona va a llegar y va a decir, no, mire, disculpe, yo nunca firmé una renuncia, a mí me hicieron firmar hojas en blanco.
Por ende, la empresa va a saber de qué. Como hay más empleados, el juez se va a ir y, mire, llámenme a los demás que trabajan ahí, quiero ver si es cierto, si esta empresa pide firmas en hojas en blanco. Y desde ahí entra un delito más grave la empresa que está solicitando esas firmas en esas hojas en blanco. Entonces ya no van a estar hablando solamente de cuánto se le debe a este señor, sino del delito que la empresa está cometiendo por pedir firmas en hojas en blanco cuando saben que es totalmente ilegal. Es mi punto de vista. ¿Alguien más? Si no, le respondo. Pues fíjense que en la práctica, en los juzgados de trabajo, es complicado saber todas las situaciones que se están dando, ¿verdad? Porque tanto como una parte defiende lo que dice, tanto la otra parte, pero como garantes de los derechos que tiene el trabajador, desde la parte juzgadora, pues uno debe de estar seguro de lo que va a valorar, ¿verdad? Entonces, pasó con este tipo de empresas, miren, se los digo desde el punto de las empresas que llegan por mayor las demandas, ¿verdad? Entonces, es lógico y es ya un detectivo para que uno diga, pero ¿qué está pasando con esta empresa, verdad? Están viniendo más de 100 demandas, más de 1000 demandas, entonces ahí es una alertiva, ¿verdad? Y pasó de que se estaban presentando por parte de las empresas los comprobantes bancarios, ¿verdad? Y entonces lo que surgió en muchos jueces fue solicitar los informes a los bancos, porque ahí, aunque la parte actora tenga comprobantes de pago y aunque la parte demandada tenga otros comprobantes, al final del día es una entidad bancaria que no va a mentir, ¿verdad? Entonces, el juez solicita esos informes a través de la vía legal correspondiente, los estados de cuenta, y si efectivamente ingresó ese dinero, porque pasaba de que en muchas cuentas bancarias uno da la opción de transferir, pero en el momento puede llamar al banco y dice, mire, no haga esa transacción, ¿verdad? Entonces, a una parte le encuentra reflejado esa acreditación y a la otra parte no. Entonces, un banco sí puede dar esa certeza jurídica de que efectivamente ingresaron esos pagos o no. Entonces ahí pues ya podemos esclarecer si fue pagado en realidad o no fue pagado. Con las cartas de renuncia, también, como pueden haber jueces que sí le dan valor probatorio, como puede que hayan jueces que ha pasado, en la práctica ha pasado, no valoran esas cartas de renuncia, porque no es lógico que tantos trabajadores tengan un mismo formato. Entonces, por lo tanto, no se le da valor probatorio a esas renuncias si se detecta y se comprueba que en diferentes expedientes se ha utilizado el mismo formato por parte de las cartas de renuncia. Se trata de que en su momento, pues, sí, Erika. Licenciada, buenas tardes. De conformidad con el caso que usted nos está hablando, ciertamente, pues algo similar, pues me pasó a mí. En todo caso, de que uno por la necesidad de buscar y de tener un trabajo, pues a veces uno cae en empresas en donde lo manipulan a uno, en donde a uno le dicen, bueno, mire, usted anda en busca de trabajo, pues firmen estos documentos y hojas en blanco y uno por la necesidad lo hace. Y hacen un contrato, pero y uno ni sabe, ni le dan la opción a uno de leer qué tipo de contrato le dan. Y uno por ser ignorante de no saber qué contratos, qué tipos de trabajos existen o qué tipos de contratos hay, uno lo que quiere es el trabajo. Y a mí me pasó en una empresa de seguridad también, y yo siendo jovencito, ¿verdad? O sea, no sabía nada, yo lo que quería era tener un trabajo y poder apoyar a mi familia.
Hice todo lo que usted está diciendo. Firmé unos documentos que ni siquiera me dieron la opción de leerla, ni de saber ni cuánto me iban a pagar. Y al final los pagos eran en efectivo. Entonces no había ni constancia de una cuenta bancaria, ni alguna factura, ni un cheque, ni nada. Entonces, en fin, de que estuve 2 años en esa empresa, después pues ya conociendo un poquito, yo pedí mis vacaciones. Y ahí fue que se empezó a desmoronar todo. Cuando yo quise que me diera mis vacaciones, pues me aboqué a recursos humanos para que me dieran esos beneficios como trabajador, ¿verdad? Como empleado. Y fue ahí donde me fui a percatar de todo lo que ellos habían hecho con todos los documentos que uno había firmado, o sea, lo que yo había firmado. Y tuve que ir a parar hasta en el Ministerio de Trabajo a poner una denuncia, ¿verdad? Una demanda, en donde ellos ya me dieron un estado de, no sé si es un estado de sueldos, de mi salario que yo tenía que recibir, de los bonos, de las vacaciones y todo, pero durante los 2 años yo no recibí ni bonos ni vacaciones. Y ni siquiera me pagaban el salario mínimo. Pero al final del día, ¿verdad? Entonces me llegó la cita para tener que presentarme, pero antes de eso me llamaron en la empresa, en donde ellos me dijeron, bueno, mira, aquí están los documentos que usted firmó y aquí usted no puede hacer nada. Miren, nosotros te ofrecemos la cantidad de 5,000 quetzales. Y en el estado de cuenta que a mí me dieron no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Era una proporción que había hecho el ministerio, era una cantidad de 15,000 quetzales, lo que ellos me tenían que dar. Pero ellos me dijeron, mire, usted firmó estos documentos y nosotros lo que te podemos dar son 5,000 quetzales. Y de ahí, si usted lo acepta, firma aquí y ahí terminó todo. Y mire, pues si usted quiere continuar con el caso, debe de pagar abogado y todo esto, ¿verdad? Y fue ahí donde yo ya no pude hacer nada. Entonces firmé, recibí los 5,000 quetzales y ahí se terminó todo. Entonces, sí lo viví y no pude hacer más porque no conocía, no sabía cómo funciona estos tipos de demandas, esta situación. Y al final hasta me hicieron inscribirme como pequeño contribuyente en la SAT. Y que yo ni tenía conocimiento y al final cuando yo fui a verificar tenía ya 3 años de omisos. Era una cantidad como de 6,000 quetzales que yo tenía que pagar si yo quería liquidar eso. Y ellos me preguntaron de libros y de otras facturaciones y yo ni sabía nada. Entonces, al final, pues las empresas, el personal que trabaja en recursos humanos, pues buscan la manera de cómo perjudicar al empleado, a la persona que está en una necesidad en busca de un trabajo. Y pues de ahí ya no puedo decir más, ¿verdad? Porque nunca llegué a un tribunal para poder enfrentar esta situación, ¿verdad, licenciada? Y gracias por hacernos saber y en algún momento pues lo vamos a necesitar esos conocimientos, Lita. Sí. Sí, lastimosamente a veces no se conoce sobre las acciones que puede tomar alguien, ¿verdad? Porque también no es necesario de contar con una asesoría profesional, un abogado como tal, porque existe esa sencillez, ese principio de poco formalista y de sencillez, que una persona de escasos recursos pueda abocarse ante los juzgados de trabajo que se encuentran en zona 10 y pues ahí a través de los juzgados de admisión de demandas se redacta un acta, que esta tiene el modelo de ser una demanda ordinaria laboral y pues así iniciar el proceso como tal, ¿verdad?
Y acuérdense que al final del día, pues los juicios de laboral, pues son de oficio, ¿verdad? Y son garantistas. Entonces, no es necesario, ¿verdad? Acudir con un abogado asesor para que puedan ustedes accionar desde el inicio. Posteriormente, si hay una audiencia, pues pueden estar bajo la presencia de algún asesor por parte del Ministerio de Trabajo, que también se encuentra en los juzgados de trabajo esta asesoría y se les brinda, ¿verdad? O también actuar únicamente y apersonarse en la audiencia solos y ya el juez si tiene la disposición de pues orientarlos, ¿verdad? En las diferentes etapas procesales de la demanda ordinaria laboral. Pero sí, también existe este tipo de incidentes de impugnación de documentos que cuando uno no reconoce el, el contenido de algún documento también se puede realizar. También existen los medios de prueba en donde existe el apartado de reconocimiento de los documentos y poder tener las herramientas, ¿verdad? Tal vez para poder decir, mire, eso no, esos datos se imprimieron posteriormente a mi firma. Entonces es complicado porque al final del día, pues es el actor mismo que tiene que realizar todas esas acciones, pero hay un poco de solución, ¿verdad? Eh, ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? Vi yo que es Guillermo. Sí, era yo, licenciada, pero era también como para comentar en ese aspecto relacionado a lo que comentaba también el compañero Eric, que en este caso como, por ejemplo, pues ahora nosotros lo estamos viendo y pues tenemos conocimiento de eso, ¿verdad? Pero muchas empresas pues se aprovechan de la necesidad de las personas. Eh, Como decía, pues llega alguna persona con urgencia, tal vez ya con mucho tiempo sin trabajo, pues, y le ofrecen un trabajo, aunque sea sin el ingreso mínimo o sin el salario mínimo, pues lo acepta, ¿verdad, licenciada? En el sentido de que se aprovechan de la necesidad de la gente, ¿verdad? Y muchas personas pues no saben de qué manera proceder al momento de que los despiden y pues no les dan su indemnización. Sí, lastimosamente, pues se da actualmente todavía sobre esos casos, ¿verdad? De que no se sabe cómo acudir a la administración de la justicia, ¿verdad? Y es cierto, a veces uno dice, voy a aceptar esto por la necesidad, o al finalizar la relación laboral dice, no sé cómo actuar, no se me pagó el salario mínimo, no me dieron las vacaciones, entonces no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, pero también existen, como les digo, todas esas herramientas que en los juzgados de trabajo, pues se pueden apersonar sin necesidad de un abogado y que de oficio, pues se presentan las demandas ordinarias como tal, ¿verdad? También como jueces garantes del derecho que debe de ser los juzgados de trabajo, si en algún momento de algún juicio ordinario laboral se ve tergiversado o se tiende a encontrar sobre algún hecho delictivo, pues tienen la obligación también de certificar lo conducente en la sentencia y colocar ahí, se certifica lo conducente por algún posible hecho, ¿verdad? Y se certifica al Ministerio Público. Entonces, se les manda esa certificación a ellos y ellos procederán a realizar la investigación correspondiente y determinar si existe algún hecho delictivo o no por parte de las empresas. Y también en sentencia se puede condenar para que se certifique en contra también de la dirección, en este caso particular sobre las empresas de seguridad, si existe una entidad que es la encargada de verificar que se esté velando por los derechos de los trabajadores y es la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada adscrita al Ministerio de Gobernación. Entonces también todos esos derechos deben de ser em,
fomentados y verificados que sí se esté cumpliendo a través de esta dirección y está escrita al Ministerio de Gobernación. Entonces, si hay algo que no se esté verificando por parte de ellos, también tienen el derecho de hacérselos ver, ¿verdad? Y como garantes del derecho, pues determinar ahí en sentencia que no se ha cumplido por parte de la dirección y multar lo correspondiente, porque también existe una multa, ¿verdad? Entonces, sí hay acciones, yo sé que es complicado, pero ustedes también como en algún momento ser esa parte patronal de la defensa o parte eh, de la defensa de la parte actora, también conocer todas esas herramientas que tienen que tener ustedes para poder dar una defensa justa y correcta ante quienes están defendiendo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Lourdes? ¿Mm? También a través, como les digo, esa impugnación de documentos normalmente no la hacen, porque muchas veces existe eso, ¿verdad? De que, mire, yo no reconozco ese documento, mire, yo no reconozco esa firma. Ha pasado, ¿verdad? De que cuando ya están las demandas ordinarias laborales, se desiste con un desistimiento total, ¿verdad? Y legalmente autorizado por notario, con los timbres legales, ¿verdad? Entonces, normalmente pues los juzgados no van a tener esa duda de que sea un desistimiento que no sea real, ¿verdad? Que no sea verídico. Eh, pero pasa que posteriormente llega el trabajador y dice, mire, yo nunca desistí, esa no es mi firma. Entonces ahí ya pueden proceder a una impugnación de esos documentos, ¿verdad? Pero cuando desisten de esa forma y hay duda, el órgano jurisdiccional que está juzgando el evento no lo persigue de oficio, porque por el Ministerio de Derecho, por el Ministerio Laboral, que es tutelar, ¿no? Pasa en no todos los juzgados, es que lastimosamente pues existen muchos criterios, ¿verdad? Son actualmente 15 juzgados de trabajo, 3 de admisión de demandas, entonces, y en cada juzgado existe, son pluripersonales, ¿verdad? Entonces hay 2 jueces en cada juzgado. Entonces, imagínense, son 30 criterios. Eh, y pasa que sí, cuando genera una duda, se le coloca un previo y normalmente, pues como le digo, sí, la mayoría de los juzgados colocan ese previo y previo a resolver el desistimiento en su totalidad, se solicita que el actor ratifique y se presente al órgano jurisdiccional. Bajo apercibimiento de no presentarse, se continuará con el proceso. Entonces, sí existe esa posibilidad y la mayoría lo hace, de que si te genera duda de ese desistimiento, ordena que el actor se presente al juzgado y si no se presenta, se continúa con el proceso, porque presume que no es un desistimiento hecho por el actor. Pero sí existe eso de que se les solicita que lleguen a desistir o ratificar el desistimiento al órgano jurisdiccional. No sé si se esclarece la duda que tiene Lourdes. ¿Alguien más? Bueno, como hoy vimos, principio de tutelar del derecho de los trabajadores, principio mínimo de garantías, principio poco formalista, principio conciliador, principio de sencillez y principio protector, pues son 6 principios que yo sé que pues es bastante contenido. Entonces ahí les hice un cuadro comparativo para que tengamos de una forma más simple y un poquito directa de qué es lo que significa, qué garantiza las palabras claves y la base legal
que ustedes en algún momento deben de tener conocimiento para que se les facilite estos principios y puedan también en algún momento pues reafirmar esos principios. No sé si lo logran ver. Sí, Lick, sí ve, se ve. licencia. Pues esta clase también espero subirla más tarde. Me confirmaron que la anterior sí se ve, ¿verdad? Las presentaciones que yo subí sí están, ¿verdad? Y el programa también ya está. Sí, licenciada, está todo, muchas gracias. Bueno, Ahí ¿tienen está. alguna duda? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre estos principios vistos en clase? ¿O la forma en que se puede resolver ciertas incidencias que pueden someterse al conocimiento de ustedes y cómo pueden resolver en algún momento? ¿No? Vamos a ver. En el chat ya me colocaron sus nombres, ¿verdad? Solo para estar seguras. Si no hay dudas sobre el tema, pues este sería el tema visto en clase. Y finalizamos con la misma. Muy bien, licenciada. Gracias, Gracias, licenciada. Muchas licenciado. gracias, Feliz entonces. Muy tarde. claro, Leida. Gracias, feliz fin de semana. Buenas tardes.